Va. A ver si hay. Ya pasaron los 10 Más porque no se mojen los libros. Sí, ¿verdad? Está bien. Todo esto que acabamos de ver es exclusivamente el capítulo 6 de su libro. Nada más el capítulo 6. Ahora vamos a ver el capítulo 7. El capítulo 7 trata acerca de la palabra de Dios. Esto es muy importante y muy trascendental, porque del concepto que yo tenga de lo que es la palabra de Dios va a resultar la manera en la que yo eduque. Si yo no creo que la Biblia es lo que dice que es, entonces tengo un problema ya para empezar a educar cristianamente, que es lo que estamos tratando de buscar aquí. Es llevar nuestra forma de educar de la manera en la que Cristo lo hubiera hecho. ¿Y por qué es importante entender lo que es la Biblia? Bueno, porque la Biblia es el único documento que quiso Dios que nosotros tuviéramos para saber lo que Él quiere de nosotros. ¿Sí? Y a eso se le conoce como, ¿alguien sabe? Te lo estoy soplando. Revelación. Aquí tenemos una recién casada. ¿Cómo te llamas? Nayeli. Nayeli. Felicidades por tu reciente matrimonio. ¿Hace cuánto fue? En enero. Ah, pues todavía estás de luna de miel prácticamente. Muy bien. Te voy a usar como ejemplo para esta palabra, revelación. No, es muy importante por esto. Porque tú te acabas de casar y todavía lo tienes muy fresco. ¿Cómo es que llegaste a casarte? Pues nada más fui al civil y ya. Bueno, ese es el procedimiento. Lo dijiste muy preteóricamente. Analizándolo un poco más, tuvo que haber un momento en el que... ¿Cómo se llama tu marido? René. Un momento en el que René se te cruzó enfrente y tu corazón brincó de emoción. A ver, entonces siéntese y yo me paro y... Eso sería bueno, ¿eh? Bueno, la cuestión viene en que desde el momento en que conociste a René, hubo una revelación parcial de lo que él era. Y para él hubo una revelación parcial de lo que Nayeli es. ¿Cómo es que llegaron a casarse? Bueno, porque los dos estuvieron de acuerdo en irse revelando poco a poco el uno al otro en lo que son. Si tú te hubieras portado así como dice la gente, te hubieras puesto muy sangrona y él te dice, oye, ¿cuál es tu color favorito? Ah, pues no sé. Oye, ¿qué comida te gusta? No, pues la que quieras. Entonces, si no te revelas a él, entonces no viene lo que se llama amor, que es lo que te lleva finalmente a casarte. La revelación de lo que uno es lo que lleva al conocimiento de las otras personas. Yo puedo revelarme a ustedes de alguna manera para que me conozcan, o puedo no decir nada acerca de mí y no me van a conocer. ¿Sí? Pero en el caso de una pareja es muy importante que se vayan revelando cosas. Claro, a veces no decimos todo y salen sorpresas después del matrimonio, y por eso vienen a veces los divorcios. A veces vienen los divorcios. Pero básicamente esta palabra revelación significa lo que yo doy para que me conozcan. Y la palabra de Dios, la Biblia, es lo que Dios ha dado de sí mismo para que nosotros le conozcamos. Esto es muy importante porque en algunas tradiciones religiosas consideran que la Biblia
es la revelación de lo que Dios es, pero incluyen una mancuerna ahí muy tenebrosa que se llama tradición. Y la tradición viene a arruinar toda la revelación de Dios, porque cuando yo meto la tradición para poder entender a Dios, pues resulta que toda la cuestión de la tradición es generada por la conducta humana. Y al ser generada por la conducta humana, ya no es revelación de Dios. No importa que lo haya dicho quien lo haya dicho, si no está en lo que Dios reveló al hombre, entonces tengo que cuestionar. Así es de que ustedes, si pretendemos tener una educación netamente cristiana, tienen que estar seguros ustedes primero, completamente seguros, de que este libro que tienen en sus manos es la auténtica y verdadera revelación de lo que Dios quiere que hagamos. Si no creo que lo que está aquí es palabra de Dios, entonces ya tengo que hacer algo adicional con mi vida, ¿sí? Ese es el primer punto. Saber que en este libro está contenido lo que Dios quiere que yo sepa de Él. Y cuando yo veo qué es lo que Él quiere, mi punto de vista de las cosas simples, o sea, mi cosmovisión preteórica. Acuérdense que preteórica es antes de que analice nada, lo que me llegue. Cuando yo teóricamente entiendo que ese libro es lo que Dios quiere que yo sepa de Él, estoy listo para aplicar. Si yo tengo dudas respecto a que eso no es la palabra de Dios, fíjense, había una vez un muchacho que estudió en el seminario en Monterrey, un seminario teológico muy renombrado, y estaba presentando su examen final, contenía como 5 sinodales ahí enfrente. Y no, pues contestó todo maravillosamente lo que le estaban preguntando sus sinodales, y ya todos por unanimidad lo aprobaron. Y ya cuando estaban firmando ahí las actas, uno de los pastores más viejos dijo, a ver, no firmen todavía. Dijo, tengo una pequeña duda, te voy a hacer una pregunta ya nada más, muy sencilla, y ya para probarte como pastor. Dijo, ¿tú crees que Moisés abrió el mar en el libro del Éxodo figurativamente o realmente? Y entonces el muchacho dijo, ay pastor, pues todos sabemos que es figurativamente. ¿Cómo va a abrir alguien en el mar? Es solamente una figura, es una metáfora. Y todos dijeron, reprobado, vámonos, ¿sí? Algo tan simple como eso. Es la palabra de Dios y me está diciendo que Moisés abrió el mar. ¿Lo puedo creer o no lo puedo creer? Si no puedo creer eso, entonces ¿cómo voy a creer el punto más importante que trata la Biblia? ¿Se acuerdan cuál es? La razón de que somos cristianos es la resurrección de Jesucristo. Es algo sobrenatural, no vemos resucitar gente todos los días. Si no puedo creer que Moisés trajo moscas, o que abrió el mar, o que le pegó a la piedra y salió agua, más difícil va a ser que yo crea que Jesús se levantó de entre los muertos y está vivo ahorita, en carne y hueso. Por eso quiero hacer mucho énfasis en que debemos entender que la Biblia es la palabra de Dios sin equivocaciones, inerrante. Esa es la definición. Es la palabra de Dios inerrante y que sirve como guía para todo lo que hago, digo y pienso. ¿Sí? ¿Sí queda claro ese concepto? Tenemos que abrazarlo si quiero llevar hacia adelante la educación netamente cristiana.
Es como decir, yo bueno, voy a construir este edificio, pero creo que los cimientos los voy a hacer de ladrillo, en lugar de poner varilla y concreto. Nadie en su sano juicio levantaría un edificio de este tamaño con cimientos de ladrillo. De ladrillo se hacen las paredes, pero no se hacen los cimientos. Los cimientos se hacen con acero y con concreto, para que puedan resistir todo el peso de la edificación. Si yo de entrada no creo realmente que esto es palabra de Dios, difícilmente voy a poder educar cristiano. ¿Sí? Lo primero que debe venir de nosotros es la convicción profunda de que Dios está hablando en este libro, y que cuando lo abro estoy oyendo a Dios diciéndome, haz esto, haz aquello o esta otra cosa. ¿Sí queda claro eso? Entonces, aquí me encanta la definición que Albert Green hace de lo que es la palabra de Dios. Ahí en la página 69, si quieren apuntarle en sus cuadernos, página 69 de Albert Green. Segundo párrafo. Cuidado tantito para que no le tapes a... Sí, perdón. No, cuidado. Gracias. Dice, la palabra de Dios es el mismo poder de Dios para dar de sí mismo. Fíjense, dar de sí mismo. Era lo que yo decía aquí. La revelación es que yo dé de mí mismo lo que soy. Bueno, la palabra de Dios es, Dios está dando de sí mismo. Si lo tienen, página 69. No vienen los números. Bueno, es capítulo 7 y tantito antes donde dice lo que hace. A lo que haces. Tantito antes, ahí arriba, en el párrafo de arriba, el párrafo empieza, entonces, ¿qué diremos que es la palabra de Dios? Y abajito dice, una definición válida sería, la palabra de Dios es el mismo poder de Dios para dar de sí mismo, expresado, y esto hay que anotarlo con rojo porque es importantísimo, expresado en crear, sustentar, y redimir. Esto es la palabra de Dios. Nos narra todo el proceso de creación, de sustentación y de redención. Ahí está escrito. Y eso es lo que Dios quiere que sepamos de Él. Y si René no hubiera dicho todo lo que dijo que era y tú no lo hubieras creído, nunca se hubieran casado. Pero Él te dijo y tú viste algunas cosas que Él reveló sin decirte, que sustentaron la relación y la llevaron a la redención, que es el matrimonio. Pero si Él jamás te dice nada de Él, si no se revela hacia ti, no será esto jamás y nunca puedes llegar a la conclusión. Hay quienes se aferran a sin revelación llevar esto a la conclusión y viene el fracaso, porque si yo nomás veo, no, es que Nayeli está bien bonita y está bien bonita y no me sacan de ahí, está bien, oye, pero tiene estas mañas y no, pues está bonita y no permito que la revelación me lleve a tomar una decisión correcta. Al final de cuentas, cuando ya lo bonito no sea importante y voy a ver lo demás, viene la decepción, ¿sí? Pero cuando yo acepto toda la revelación y entonces ya digo, no, es que yo ya sé que le apestan los pies y lo acepto así. Ya sé que cuando se baña no ponen la ropa en el cesto, lo avienta en el piso y yo lo acepto así. Entonces, la revelación sí sustenta lo que quieres, ya no hay sorpresa y dices, no, yo sabía eso y estoy de acuerdo con eso
y el sustento es congruente con la revelación y no pasa nada. Aprendes a vivir con eso, ¿sí? Aquí con mi esposa tengo ya casado 30 y tantos años. ¿Cuántos tú? muchos años. Y bueno, ella conoce todos mis defectos. Ha habido una revelación y ha decidido, porque es una decisión personal, a pesar de mis tantos defectos, decir, bueno, lo voy a aguantar y sigo con él. Pudo haberse quedado a ver televisión en la casa, pero prefirió estar aquí. Es parte de la revelación de sustento y redención del matrimonio. Es una decisión. En este caso, Dios en la palabra ha decidido revelarnos más atrás, de decir, ¿sabes qué? Yo te hice. Y yo hice todo lo que está a tu alrededor. Él está revelando todo de Él. Y en esta creación Él sustenta nuestra vida, nuestro hacer, todo nuestro quehacer. Y cuando fallamos en el sustento, porque el hombre fue el que falló, no Dios, Él hizo un plan para decir, ¿sabes qué? Yo te revelo en mi palabra que aunque yo dije que la paga del pecado era la muerte, ahora te digo que te voy a dar una solución en Jesucristo. Y en Jesucristo Él cumple un ciclo gigantesco de la creación, la caída y la redención en Jesús. Esa es la gran revelación de la palabra de Dios. Y cuando nosotros la creemos firmemente, estamos listos para transmitirla, como leímos en Deuteronomio, repetírsela a los niños y decirles, ¿sabes qué, hijo? No te creas que el Big Bang y esas cosas. Dios hizo las cosas. Él tiene poder creativo por su sola palabra. Él no necesitaba andar haciendo experimentos con átomos y todo eso. Dice la Escritura, por su sola palabra hizo las cosas. Y en el aspecto de la creación hay que recalcar dos tipos de creación. Ustedes en la escuela usan mucho la palabra creatividad y se la inculcan a los niños, que tienen que ser creativos. ¿Crean realmente los niños? Creen de alguna manera. Pero en Génesis tenemos la respuesta en el capítulo 1. Cuando leemos Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la vida. Así dice en los primeros versos, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya, los creó. Y ahí los dejó. Estaban desordenados y vacíos. Luego hace una pausa el Génesis y empieza. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Sí? Fíjense la diferencia. En hebreo usa palabras diferentes cuando dice creó los cielos y la tierra. Y acá dice, y dijo Dios, hágase la luz. La segunda creación ya no es creación de la nada, es creación con materiales existentes. La creación de los cielos y la tierra se llama creación ex nihilo. Apréndanse eso, porque a la hora de que platiquen de esto con niños o con otra gente, decir, oye, Big Bang y todo, no, Dios creó ex nihilo. Y ex nihilo significa crear. Aquí estoy y ya lo tengo. No tengo nada. No tengo plástico, no tengo madera, no tengo arena, nada. Y de repente saco los cielos y la tierra. Ya los tengo y ahora digo, hágase la luz. Ya, con las cosas que tengo empiezo a crear. Entonces la segunda creación de Dios no es ex nihilo, no es de la nada, es de lo que ya creó anteriormente.
Entonces, los seres humanos creamos como Dios creó el resto de la creación, no el principio. Creamos con materiales ya existentes en la creación. Casi podríamos decir que la palabra crear para el hombre es modificar los materiales que tenemos para obtener algo nuevo. Y eso es una creación, ¿sí? Hay una historia de un científico que estaba investigando cómo hacer vida. Y estuvo investigando y de repente descubrió cómo se hace la vida. Y un día salió al patio y empezó a gritar así para arriba. ¿Puede repetir otra vez? Había un médico, un científico así de raro, un científico que estaba investigando cómo hacer vida y encontró cómo hacer vida, fabricar vida. Y orgulloso de su descubrimiento, salió al patio de su laboratorio y empezó a gritar así viendo hacia arriba: Dios, te reto a que hagamos vida. Y por supuesto Dios lo vio y no le hizo caso y ahí lo dejó. Pero todos los días gritaba: ya sé hacer vida, soy igual que tú. Y un día así de Dios queriendo jugar, se le voy a contestar, y se le aparece y dice: ¿ves? Aquí estoy, sí existo. Dice: pues existirás, pero ya soy igual que tú, sé hacer vida. Dijo: ah, qué interesante. Y dice: ¿qué te parece si hacemos un concurso? Vamos a ver quién hace vida primero, tú o yo. Y le dice al científico: pues yo ya tengo el proceso bien definido, ya listos los materiales y todo listo, vamos a empezar el concurso. Dice: ándale pues, a ver, pon un reloj ahí. Y el científico puso el reloj y dijo: ¡ya! Y entonces le corre al patio y empieza a agarrar tierra y le dice Dios: momento, haz tu propia tierra. Y se acabó el concurso. ¿Estaba creando vida? No, estaba solamente manipulando lo que ya existía. Y Dios simplemente le dijo: vamos a concursar, pero crea tú lo que yo hice en Génesis 1. Dice: y creó Dios los cielos y la tierra. No existía nada, y de la nada sacó los cielos y la tierra. Cuando les venden a ustedes en las clases de física la teoría del Big Bang, el Big Bang dice que todo nació de una gran explosión y que la materia se empezó a expandir y ahí se formaron las estrellas, los planetas, las galaxias y todo eso. El gran problema con el Big Bang es que tiene que haber algo antes del Big Bang, porque si no hay nada antes, no hay Big Bang. ¿Sí saben por qué explota la materia? Dicen los científicos que la materia se empezó a comprimir. Materia, existe algo. La materia se empezó a comprimir y se comprimió y se comprimió hasta que llegó a un punto tan pequeño donde estaba toda la materia del universo ahí, que no pudo resistir la compresión y explotó. Y ahí nació el universo. Pero, y la pregunta inmediata es: bueno, ¿y esa materia de dónde salió? ¿De dónde salió? Bueno, la Biblia no se mete en averiguaciones y dice muy fácil: hay un ente soberano de todo, que él dijo: hágase eso. Y luego esa palabra creadora vino a esta tierra. Y esa palabra creadora, ¿quién es? Jesús. Exactamente. Si ustedes se acuerdan del Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y el verso 1, ¿alguien se lo sabe? Sí, ese. Y el verbo era Dios. En el principio era el verbo. ¿Y por qué le ponen verbo? Palabra. Así es. Jesucristo es la palabra creadora del universo. Dice Dios: por Jesús hice la creación. Y Él fue el actor principal de la creación.
Entonces, ¿quién dijo, hágase la luz? Jesús. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, así dice Juan. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra creadora está aquí. Y dice Albert Green, y me encanta esta definición, que es el poder de Dios de darse Él mismo. De darse. ¿Y darse a quién? ¿A quién se está dando Dios? A nosotros. Excelente respuesta. A nosotros. Él decidió un día revelarle al hombre quién es y mandó a los profetas para que escribieran esas cosas. ¿Cuál es la maravilla grandiosa de este libro? Que lo escribieron 46 autores en un lapso de 4000 años y no se contradicen. Si hiciéramos un experimento aquí y les diera yo un papel y les dijera, escríbanme qué hubo en el desayuno, les aseguro que ningún papel sería igual. ¿Por qué? Porque unos vieron una cosa, otros vieron otra. ¿Sí? Yo fui por esta cajita de cereales que me encantan, hasta que la vi a ella entrar con una cajita. Estuve ahí parado y no los vi. Si yo hubiera hecho el papel, hubiera omitido las cajitas de cereal. Pero cuando la vi entrar dije, ah caray, hay cerealitos. Y me paré y fui por un cerealito. Pero ya de segunda mano. En el examen de la hoja no hubiera puesto los cereales. El café, yo vi que algunos se pasaron preguntando dónde estaba el café, hasta que ella fue la que les dijo, el café está aquí afuera y ahí se lo pueden servir. ¿Se fijan cómo vemos cosas diferentes? La palabra de Dios fue escrita por 46 autores en 4000 años sin contradicción. No se contradicen. Así la Biblia como la tenemos hoy, en Antiguo y Nuevo Testamento, es muy nuevo. En la época de Jesús no existía esto. Jesús tenía unos rollos donde estaban los libros de los profetas de manera separada. La Biblia se vino a construir hasta el año 300, entre el año 300 y 400 de nuestra era. Y quien decidió qué libros iban a estar y cuáles no, fue un filósofo cristiano llamado Jerónimo. Participó también un filósofo llamado Agustín de Hipona. No estuvieron muy de acuerdo en incluir algunos libros, pero en el resto estuvieron completamente de acuerdo. Y la manera en la que decidieron qué libros iban a poner y cuáles no, porque había muchos más, había más evangelios, había más cartas, había mucho material que poner en la Biblia. Y tomaron la decisión de decir, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para decidir cuál poner y cuál no? Y la primera fue que no se contradigan en la doctrina. Y decir, bueno, oye, un libro que se escribió 3000 años antes de Cristo, Génesis, y ojo, que es el más antiguo de todos los que se escribieron, y que no contradiga lo que escribió Pablo 60 años después de Jesucristo, está complicado. Bueno, pues encontraron, por ejemplo, existe un muy famoso evangelio de Tomás, que no está aquí, narra la historia de Jesús de una manera muy fascinante, pero entra en contradicciones históricas muy claras. Y Jerónimo al agarrarlo dijo, no, pues sí está bonito lo que escribiste acerca de Jesús, pero dices que era rey fulano y era rey perengano y ellos no estaban ahí en esos días, así es de que paso afuera. Existe el evangelio de Magdalena, muy famoso también, muy controvertido, pero narra cosas que contradicen el resto de la historia de la redención, entonces para afuera. Y así fueron echando para afuera todos los que contradecían. Y aquí si hubiéramos agarrado los papeles de todos, bueno, el que dijo que hubo hot cakes, ese iría para afuera porque no hubo hot cakes. Y el que dijo que hubo fajita, también lo echábamos para afuera porque no hubo fajita. Entonces nos quedaríamos con los que